especialidad de topografía superficial y minera, primer semestre. Les doy la bienvenida a esta institución, que es el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Recuay, donde vamos a estudiar la carrera técnica de topografía superficial y minera. En este caso van a llevar conmigo el curso de topografía básica, donde vamos a tocar los diversos temas, el inicio y la historia de la topografía, ciertos trabajos, ciertos equipos que se utilizan para desarrollar esta técnica, y también hay que conocer todo lo referente a lo que viene a ser nuestra especialidad. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida, el saludo cordial. Yo soy el docente topógrafo Manuel Guillermo Paima Salazar, y conmigo van a llevar esta asignatura de topografía básica, y pidiéndoles a todos ustedes que en este tiempo en el cual no podemos hacer las clases presenciales y vamos a tener que hacer de esta manera virtualmente, les pido el apoyo y la comprensión. Si es que hubiese algunos errores, irlos mejorando, irlos superando para el beneficio de ustedes y básicamente el desarrollo para que lograr que ustedes lleguen a ser buenos profesionales técnicos y se desenvuelvan bien en el campo de la topografía. Entonces vamos a comenzar con un tema que yo les dejé ya en la plataforma, que se llama la historia de la topografía y su evolución histórica. La topografía, señores, tiene sus inicios en Egipto, 1400 años antes de Cristo. Entonces, como registro histórico de la topografía, nosotros conocemos que se da en Egipto 1400 antes de Cristo, bajo una necesidad que cuando estaba de emperador aquel tiempo Sesostris, dijo que se tenía que lotizar todas las propiedades privadas, públicas. ¿Para qué? Para generar un impuesto. ¿Y esto cómo se hizo? A través de la topografía. Entonces, por la necesidad, esto nace por la necesidad de lotizar las propiedades para el pago de impuestos. Otra de las cosas también que ocurrió dentro de Egipto para que le dé pie o nacimiento a esta especialidad de topografía fue que el Nilo había inundado gran parte de los territorios de Egipto, y lo que necesitaban era lotizar, ¿no? Los propietarios, se hizo un escampado, y nadie sabía dónde eran sus linderos, nadie sabía dónde quedaba. Entonces esa necesidad también generó la topografía, ¿no? Cuando el Nilo se desvió o se rebalsó, o generó, entonces generó la necesidad de trabajar topográficamente para devolver los linderos a los terrenos que había afectado, ¿no? Entonces, cuando el Nilo se desbordó, se utilizó la topografía para devolver los linderos a los terrenos afectados. Entonces, la topografía va trabajando ya 1400 años antes de Cristo, con algunos equipos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como la gente no veía a los topógrafos de aquel entonces trabajar con cuerdas, porque todavía no tenían teodolitos, no tenían estación total, no tenían brújula, ellos trabajaban con cuerdas. Entonces se nos generó un apelativo que se decía estira cuerdas, ¿no? Estira cuerdas. ¿Por qué? Porque los trazos se hacían, señores, trazaba acá una cuerda, se ponía una baliza, aquí y aquí, se trazaba otra cuerda y se generaban los ángulos. En la actualidad también se puede generar ángulos con wincha. Se hacen determinadas medidas y en campo se encuentra cuánto es el ángulo de flexión para poder nosotros dibujar lotes sin la necesidad muchas veces de tener un teodolito o una brújula.
Entonces ellos generaban de esta manera sus ángulos, sus distancias, ¿no? Es de esa manera generaban sus trabajos. Y dentro de lo que ellos tenían la libela. La libela es lo que en la actualidad es el nivel. El nivel se encuentra en los teodolitos. El nivel es, tenemos el nivel de mano o de albañil o de operario, y ese nivel, ¿no? El tipo una regla, tenemos ese equipo. En esos tiempos era un plato, ¿no? Era un plato con cierta cantidad de agua que tenía que estar al nivel y determinaba que el equipo estaba nivelado. Y sobre este nivel trabajaba lo que vendría a ser los corobates. Los corobates. ¿Qué eran los corobates? Yo les he dejado ahí la foto, ¿no?, de un romano haciendo mediciones. Los corobates, señores, no eran más otra cosa que cuerdas, que eran cuerdas para alinear. Digamos, quería yo alinear este punto con este punto, entonces alineaba la cuerda, ¿no? Entonces el topógrafo de aquel tiempo alineaba la cuerda, se estacionaba en este punto, alineaba la cuerda y determinaba la distancia y el ángulo, y iba construyendo ángulos de flexión, como lo que hoy en día trabaja un teodolito, que lo vamos a ir viendo en las clases. Entonces, señores, ya nosotros nos vamos dando cuenta que la topografía va evolucionando por la misma necesidad del hombre, ¿no? Entonces, en los siglos XVIII y XIX, el arte de la topografía avanzó más rápidamente debido a la necesidad de mapas y deslindar fronteras. Francia e Inglaterra, actualmente, los instrumentos tradicionales de los años 60 y 70 han sido casi reemplazados por nuevos de alta tecnología. Entonces, en los años 60 y 70 teníamos los teodolitos mecánicos. Ustedes pueden entrar al internet, encontrar los primeros teodolitos y van a encontrar ahí imágenes de teodolitos antiguos. Ya para la década de los 80 entra el teodolito Wilker, más completos, más precisos, con mínimos detalles de error. Y ya para el año 2000, más o menos por el 2005 todavía, ya entró con gran preponderancia lo que es la estación total, porque las primeras estaciones totales eran las geodemitas, se llamaba así, ¿no?, por el 2004, pero todavía era un poco engorrosa, había que hacer muchas cosas, el software muchas veces no era compatible. Todo eso ya se ha ido superando y en la actualidad ya tenemos estaciones totales, pues, que pueden transmitir incluso coordenadas en tiempo real a las computadoras, a las laptops de trabajo. Tenemos estaciones totales que el 2000 o el 2005 todavía eran equipos de, digamos, de estreno difícil y eran costosos y eran un poco difíciles de trasladar porque eran un poquito grandes, su memoria y todas esas cosas. En la actualidad ya también eso se ha superado, ya tenemos el GPS estacionario portátil con una mochila que la puedes trasladar. Entonces, todas estas cosas también las vamos a ir viendo en el transcurso de lo que viene a ser el curso. Entonces, pero nacen de todo esto, señores, nacen los primeros conceptos. De todos estos trabajos que se venían realizando, nacen los primeros conceptos. ¿Cuál es el primer concepto que se genera dentro de la antigüedad en esos tiempos, ¿no? 1400 años antes de Cristo? Ellos creían, ¿no? Y después también ellos creían que la tierra era plana, ¿no? La tierra era plana. Este concepto más lo conocemos porque tenemos dentro de la historia a Cristóbal Colón, que dijo que no, que la tierra era redonda y fue tachado también de loco.
Pero ya los científicos de aquel entonces, como Platón, como Eratóstenes, como Arquímedes, ya habían realizado cálculos. Ellos ya habían determinado que la Tierra era redonda a través de ciertas mediciones que ellos habían hecho, ¿no? Ellos habían calculado, por ejemplo, uno de los cálculos que ellos habían realizado, uno de los cálculos que se realizaba en aquellos tiempos era tener una vara, ¿no? Tenían una vara y esta, con el reflejo del sol, generaba una sombra. Generaba una sombra. Esta sombra determinaba una medida, una distancia. Generaba también ángulos, ¿no? Entonces, esta ley de senos, cosenos empiezan a nacer ahí y ya se hacen los primeros cálculos. Entonces, a través de este tipo de trabajos que ya se vienen realizando en la antigüedad, con el croma, la medición a través de las sombras, ¿qué se determina? Platón ya hace una primera medición de la circunferencia de la Tierra. ¿Qué dice Platón? Platón dice que la circunferencia de la Tierra tiene 40.000 millas. Que esta circunferencia tiene, Platón dice, 40.000 millas. ¿No? Hace un cálculo ya sin equipos, sin necesidad del Google Earth, sin necesidad de muchas cosas que tenemos hoy en la actualidad. Hace un primer cálculo y determina que esta circunferencia tiene 40.000 millas. Pero viene Eratóstenes, otro griego, otro científico griego que hace otra medición y le dice, no, no tiene 40.000, señores. Hace otro cálculo y él dice que tiene 30.000. No, tiene 30.000 millas. Y luego viene Arquímedes. No, perdón, Arquímedes dice, no, tiene 30.000 millas, disculpe. Arquímedes dice, tiene 30.000 millas. Y viene Eratóstenes, otro científico de aquellos tiempos, ¿no? Un griego, y realiza una medida, ese fue, ¿no? Y determina casi da con la precisión, porque él dice, no, la Tierra tiene 25.000 millas. ¿No? ¿Y cuánto es la medición actual que ya con todos los equipos avanzados que ya tenemos, que conocemos y todo eso? ¿Cuánto tiene esto, señores? Con toda la ciencia se ha medido que esto tiene 24.899 millas. Entonces, señores, Eratóstenes, ya casi con su cálculo, imagínense, llega a lo que viene a ser la medición real de todo lo que viene a ser la circunferencia del planeta Tierra. Entonces, esto como historia es similar. Nosotros también en la topografía, señores, el diario, tenemos que también con lo que uno va aprendiendo, uno va adquiriendo ciertas habilidades que nos van a permitir hacer ciertas mediciones, ciertos cálculos de algunas cosas que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ya los científicos habían determinado que la Tierra era redonda. Otra de las facetas, ¿no? Otra de las facetas que determinaron los primeros conceptos, que la Tierra era plana, pero cuando Platón observaban que, por ejemplo, un barco, observaban que, digamos, un barco desaparecía
en la distancia, ¿no? Desaparecía en la distancia. ¿Por qué? Porque la Tierra era redonda. Entonces, lo miraban en la distancia y desaparecía. Pero lo miraban de más arriba y entonces lo veían. Entonces eso generó, dijo, no, la Tierra es redonda. Entonces, uno de los conceptos, ¿no? Se observó. Entonces dijeron que la Tierra no era plana, sino pasa así que la Tierra era circular. En este momento redonda, pero sabemos que no es redonda, sino es elipsoidal. Bueno, eso ya lo conocemos todos, ¿no? Entonces ya los científicos van determinando, han determinado, digamos, lo que es el perímetro, ¿no? La circunferencia. Y va diciendo que la Tierra no es plana. ¿Cómo también se dan cuenta, señores? ¿No? ¿Por qué? Porque la Luna, los eclipses, refleja una circunferencia. Los eclipses reflejan una circunferencia, ¿no? Entonces, al momento de realizarse un eclipse, lo que se observa es que hace la sombra de la Tierra, se hace redonda. Y también en la actualidad nosotros, si subimos a un avión, particularmente cuando viajen en un avión, en cualquier momento van a tener la oportunidad, y si tienen la oportunidad de viajar en una ventanilla, ustedes pueden observar, como ven ahí la foto, en el horizonte. Si viajan de mañana van a observar cierta forma circunferencial en el horizonte, y todas ese tipo de cosas determinaron que la Tierra era pues circular, ¿no? Era una circunferencia, como una, digamos, como una pelota. El concepto actual, que es achatada en los polos y ensachada en los costados. Algo así es la teoría en la actualidad. Entonces, señores, ¿no? Pero no contentos con esto, empezaron a nacer lo que viene a ser los cuadrantes. ¿Cómo nacieron los cuadrantes? Este científico Eratóstenes, ¿no? Hace una medición, ahí les he dejado una fotografía. Él hace una medición entre Alejandría y Siena, ¿no? En lo que viene a ser la circunferencia de la Tierra. Él hace una medición, ¿no? Entre, toma un pozo, dice la teoría, ¿no? Ahí dice la teoría. Realizó medidas a través de la distancia entre Alejandría y Siena, que es de 500 millas. Eratóstenes concluyó que las dos ciudades de Alejandría y Siena se localizaban aproximadamente en el mismo meridiano, porque ese día la imagen del Sol podía verse reflejada desde el fondo de un pozo vertical y lo profundo. O sea, entre Alejandría y Siena hay una distancia de 500 millas, ¿no? Hay una distancia de 500 millas. Entonces, pero ¿qué medición hizo? Que en esa hora, digamos al mediodía, o había determinado una hora, en estos pozos, la luz del sol se reflejaba en una sola, ¿no? Se reflejaba desde el fondo de un pozo vertical y profundo. En Alejandría se determinó el ángulo midiendo la longitud de la sombra proyectada por una estaca vertical de longitud conocida. Con esto se calculó la circunferencia de la Tierra, como les digo. Entonces, midieron entre Siena y Alejandría, y a una hora determinada,
las sombras del sol en ambos pozos daban en una misma línea recta. Si esto lo vemos en planta, señores, y esto lo vemos en planta, vamos a medir que los pozos son cuadrados, se trazó una línea que en la actualidad vendría a ser lo que nosotros conocemos como las líneas de las cuadrículas de coordenadas. Entonces por ahí pasaba, digamos, una línea de cuadrícula de coordenada. Entonces, ¿qué dijo? Que ambas ciudades estaban en el mismo meridiano. Entonces iban determinando. En Alejandría determinó el ángulo midiendo la longitud de la sombra proyectada por una estaca vertical de longitud, conocida eso como cálculo de la circunferencia de la Tierra. Les dije antes, ¿no? Ya entonces los científicos ya venían trabajando todos estos temas de medición de la Tierra, todo, y a través de una estaca miden lo que viene a ser la proyección de la circunferencia de la Tierra. En el siglo XV, Mercator es un científico, en la actualidad también conocemos algunas medidas con este nombre, estudia las proyecciones y dimensiones terrestres del siglo XVII. La geodesia contribuye a la invención del telescopio, las tablas de logaritmos y métodos de triangulación. En el siglo XVII y XIX el arte de la topografía avanzó más rápidamente. La necesidad de mapas y deslindar las fronteras con otros países ocasionaron que Inglaterra y Francia realizaran extensos levantamientos que requirieron triangulaciones precisas. Entonces, señores, la topografía va evolucionando, va cambiando, se van generando conceptos, se van generando máquinas o equipos para la medición, para mediciones más precisas, se inventan ciertos equipos, ¿no? Y esto en el siglo XVII y XIX se convierte ya como en un arte, ¿no? Un trabajo. ¿Para qué? Para realizar planos, para linderar terrenos, para marcar fronteras, para hacer planos que reflejen el relieve de toda una nación, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, lo que llamamos la Carta Nacional, donde nosotros podemos ver en esa carta, podemos ubicarnos donde hay una montaña, donde hay un río, donde hay una... Entonces imagínense, se necesitaba realizar esa información, realizar esos planos para poder informarse, marcar la frontera, poner los hitos. Y nace algo muy importante ligado a la topografía, que es la geodesia. La geodesia no es más que una ciencia también que estudia y hace, cuando marcamos un punto en la Tierra como topógrafos, le damos coordenadas, a eso se va llamando geodesia, que también lo vamos a ir tocando más ampliamente según lo que vamos, según el avance del curso, ¿no? Entonces ya va generando más ciencias, más conceptos, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el trabajo de topografía. Entonces acá, en los primeros conceptos también nace la geodesia. Puntos sobre la Tierra con determinadas coordenadas, ¿no? Lo que hoy en día nosotros conocemos como GPS. El GPS trabaja bastante en la geodesia porque nos permite marcar puntos, nos permite trazar rutas, nos permite hacer una infinidad de trabajos para nosotros lograr. Pero todo esto dentro de la base histórica de la topografía. Sin la topografía no hubiera existido nada de estas cosas. Todos estos equipos nacieron a base de necesidades topográficas. Bien, entonces, Erasto, entonces para terminar de definir acá, Mercator, ¿no? Estudia proyecciones y dimensiones terrestres, estudia proyecciones y dimensiones y da nacimiento a la geodesia, da nacimiento a lo que es la geodesia, ¿no? Geodesia. Contribuye a contribuye, señores, mira, da invención a la geodesia y contribuye a la invención del telescopio. Contribuye
la invención del telescopio. Entonces, un poco de historia. Si nosotros, como cualquier ciudadano que no conoce, tenemos un telescopio y hacemos una mira, vamos a ver que un punto en la distancia lo vamos a ver acercado, ¿no? Entonces, hay telescopios antiguos, he tenido la oportunidad de ver, que tenían algunas líneas, ¿no? Dentro de lo que viene a ser algo así como en el teodolito, lo que es los limbos o la cruz axial, tenían unas líneas que te permitían hacer una referencia del lugar que estabas viendo. O sea, los marineros que usaban el telescopio hacían la observación y en esas líneas que veían en su telescopio podían estimar la distancia de donde se encontraba el objetivo que se estaba mirando. O sea, ellos ya hacían un pequeño cálculo, cómo se hace con estas líneas axiales que existen dentro de los equipos topográficos, pero a través de una mira nosotros, por ejemplo, a través de la mira determinamos ángulos y distancias. En este caso ellos miraban un objetivo y veían en las líneas y estimaban, digamos, un tiempo de viaje, distancia, ¿no? Entre su observación, el punto de donde estaban observando al punto que querían, digamos, llegar. Entonces ya se iba. Pero ¿quién? Básicamente Mercator. Y este nombre en la actualidad también lo usamos en muchos equipos, en muchos conceptos, ¿no? Las técnicas de Mercator y todo, que lo vamos a ir viendo según vamos avanzando el curso. Pero también ya nace acá algo muy importante que hasta la actualidad nosotros usamos, que vendría a ser la triangulación topográfica. Esto, señores, hasta la actualidad se estudia, porque es base fundamental de lo que vienen a ser cimentación de puntos para trabajos en carreteras, ajustes. Se hace, mediante la triangulación se hacen ajustes, pese que en la actualidad existen equipos de alta medición, pero nosotros a través de estos ajustes podemos lograr hacer correcciones mínimas y correcciones más precisas en cuanto a lo que es nuestras coordenadas de trabajo. Pero ya esto en el siglo XVII y XIX, ¿no? Avanzó rápidamente por la necesidad. Entonces ellos dijeron, pero ¿cómo hacemos? A través de una red de triangulación, señores, a través de una red de triangulación iban llevando los puntos a terrenos más lejanos, ¿no? A través de sus ángulos. Entonces iban llevando puntos con coordenadas que ellos manejaban en aquel tiempo. A través de triangulaciones podían llevar puntos y poder determinar fronteras, podían linderar terrenos. Y el trabajo en la actualidad es un trabajo similar, ¿no? La cimentación del punto, ya sea por triangulación o ya sea con GPS, con teodolito, siempre nos lleva geodésicamente a marcarlo en la tierra para nosotros tener una referencia de dónde nos encontramos. Si yo marco un punto, digamos, en la tierra, marco un punto, el satélite me va a decir sus coordenadas en el este, en el norte y la cota. Y si estas coordenadas yo lo reflejo en el Google Earth, entonces voy a saber en qué parte del mundo estoy. Pero todo esto nació a través de la geodesia, gracias a Mercator. Entonces, señores, como ustedes pueden ver, la topografía ha ido evolucionando históricamente, ¿no? Ha ido haciendo que generación en generación, y la necesidad de linderar, marcar, superar, trabajar más rápidamente, haya hecho a lo que hemos llegado hoy en día. Antiguamente se trabajaban en topografía 10, 15 personas, en la actualidad máximo hasta se puede trabajar uno solo con los equipos que existen.
pero hasta 2, 3 personas, según la necesidad del levantamiento topográfico. Entonces imagínense, la topografía en su evolución ha ido cambiando en lo que viene a ser equipos y lo que viene a ser el uso de personal, pero en algo no ha cambiado en su principio, que es siempre medición de distancias, ángulos y el trabajo básico que hace para liderar todo. Ha superado, sí, en lo que son equipos, pero la técnica, el trabajo